Pablo, usted me dice entonces. Ya, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más bienvenida a todos los integrantes, miembros, seguidores del Círculo Telemático de Derecho Penal en esta conferencia sobre una temática bien especial donde tendremos grandes expositoras académicas destacadas, miembro también y académicas vinculadas al Círculo Telemático de Derecho Penal sobre un tema contingente, una reciente jurisprudencia que emana de la Corte de Apelaciones de Antofagasta con respecto a un fallo que revocó, en definitiva, dejó sin efecto una sentencia condenatoria en primera instancia y aplicó una sentencia de carácter histórica con perspectiva de género, acogiendo una causal de justificación, específicamente la legítima defensa, con respecto a una acusación que había presentado el Ministerio Público por el delito de parricidio. En este día, en esta jornada bien especial, nos acompaña la académica doña Rocío Sánchez, miembro del Círculo Telemático de Derecho Penal, y doña Paola Aburto, magíster en argumentación jurídica, también académica, dos destacadas expositoras, quien expondrán sobre específicamente esta sentencia emanada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. Saludamos especialmente a todos los miembros del Círculo Telemático de Derecho Penal, a nuestros colaboradores y patrocinadores también de la facultad, la escuela, perdón, de Derecho de la Universidad de Valparaíso, representado por su director, y también el profesor, quien es director del Departamento de Derecho Penal y miembro también del Círculo Telemático de Derecho Penal, don José Luis Guzmán Dálvora. También queremos saludar especialmente a Conversatorio Judicial, cuya directora es la magistrada doña Baña Butó, quien también gentilmente ha patrocinado cada una de las actividades y conversatorios que ha desarrollado el Círculo Telemático de Derecho Penal. También queremos saludar también muy especialmente a nuestros colaboradores ya históricos desde las primeras jornadas que ha transmitido el Círculo Telemático de Derecho Penal al portal especializado jurídico de actualidad jurídica en estrado, quien transmite en vivo a través de todas sus plataformas de LinkedIn, Facebook Live y también en la página www.enestrado.com. También queremos manifestar a todos nuestros seguidores que se está transmitiendo sin perjuicio de aquellas personas, colegas, abogados, estudiantes que nos están acompañando en la transmisión vía Zoom. Se está transmitiendo también en vivo a través de las plataformas y redes sociales del Círculo Telemático de Derecho Penal. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y quisiera presentar ya, luego de dar todos los vocativos pertinentes, a nuestra primera expositora. Ambas ponentes nos ilustrarán el día de hoy con respecto al análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acoge la causal de legítima defensa ya mencionada en la presentación de esta jornada. Con ustedes entonces a la académica profesora doña Paola Aburto Mancilla, quien es abogada, máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante, España, y también integrante de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Profesora Aburto, dejo entonces con ustedes a todos los integrantes que nos están siguiendo a través de todas nuestras plataformas. Está sin audio, doña Paula. No, todavía no se escucha.
Estas son cosas que pasan a pesar de que uno llega temprano, se conecta temprano, eh, pero los audífonos inalámbricos de repente juegan malas pasadas en la configuración de las sesiones. ¿Ahora se oye? Sí. Ya. Perdón, me saqué los audífonos, problema solucionado. Entonces ya terminé con la exposición, no, mentira. O sea, partí diciendo que para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde de jueves. También es un honor estar compartiendo este escenario con una gran amiga como es Rocío, de la cual además soy un poco fans, siempre la sigo. Y también estar hablando sobre temas que a mí en lo personal me gustan mucho, como es la argumentación jurídica, el derecho penal y la perspectiva de género. No sé, Rocío, si puedes empezar a compartir el PPT, por favor. Entonces, como ustedes aquí ven, en el título dice Análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, causa ROR 648-2021. ¿De qué se trata esta sentencia? La Corte de Apelaciones de Antofagasta revoca una resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Juicio Oral Penal de Antofagasta, que había decidido condenar por el delito de homicidio simple a una acusada a la pena de 5 años y un día. ¿Qué fue los hechos que fueron ventilados durante esta primera instancia? Que la acusada ataca en este caso a la víctima con un cuchillo en su zona torácica, no muere, homicidio frustrado, pero también se ventiló en esta primera instancia que previo a este ataque que realiza la acusada, la misma acusada había sido víctima de unas agresiones por parte ahora de la víctima, quien era su expareja. También dentro de de lo que se ventiló en primera instancia, la defensa alegó una causal de justificación o eximente de responsabilidad penal, como lo era la legítima defensa. Entonces, lo que yo voy a realizar de forma muy breve es que vean, lo que voy a proponer es que analicemos tanto la sentencia del Tribunal Oral como la sentencia de la Corte de Apelaciones. Y para el análisis de esta sentencia voy a utilizar el modelo de Tulmi. Lo que Tulmi nos propone es un modelo funcional, un modelo práctico de análisis argumentativo que se acerque a la forma en que los seres humanos piensan, que se acerque a la forma en que los seres humanos argumentan, que se acerque a la forma en que los seres humanos infieren de manera cotidiana. Entonces, lo que propone Tulmi es una lógica práctica y se aleja, por tanto, ya de la lógica formal, o sea, deja de lado esta verificación empírica y da paso a una racionalidad práctica. Toulmin también nos plantea que un buen argumento es aquel que resiste la crítica. ¿Cómo va a resistir la crítica? El argumento lo va a resistir mientras que pueda apoyarse en razones o en pruebas que puedan lograr convencer. Entonces, el modelo de Turing, como ustedes pueden ver en esta lámina, consta de 6 elementos que van interactuando entre sí. El modelo de Turing trata de mostrar que todo argumento va a tener una pretensión. Entonces, como ustedes ven aquí en la lámina, la pretensión va a ser tanto el punto de inicio como el punto de término de toda argumentación. Pero esta pretensión va a tener que estar apoyada en evidencias, en razones o en datos, que como ustedes aquí ven en la lámina, estos van a ser los fundamentos que van a ser sólidos y que van a ser confiables esta pretensión. Pero también estas razones para que tengan la capacidad de apoyar realmente la pretensión van a tener que ser usadas ciertas garantías, que aquí, como dice la lámina, son los que nos permiten pasar de un enunciado a otro. Y
como si fuera poco, estas garantías en ciertas ocasiones van a necesitar un respaldo que autorice su uso. O sea, el respaldo, como dice la lámina, nos sirve para demostrar que la garantía resulta válida, resulta relevante y que tiene un peso suficiente. Siguiente. Pero también Toulmin nos dice que el argumento debe tener en cuenta las posibles refutaciones que puedan existir. Entonces el argumentador va a tener que mostrar cuál es el peso que tienen todos los elementos que le permiten apoyar esta pretensión. Entonces esto es el modelo Toulmin de manera muy breve, que es el que nosotros vamos a comenzar a utilizar para este análisis de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral o Penal y posteriormente el análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal? ¿Cuál es la pretensión del juicio oral en lo penal? Señalar que Gabriela es culpable del delito de homicidio simple y merece la pena de 5 años y 1 día. ¿Cuáles fueron las razones que utilizó el Tribunal de Primera Instancia para llegar a esta pretensión? Señala que la imputada declaró haber tomado un cuchillo previo a encontrarse con la víctima. O sea, la imputada renuncia a su derecho de guardar silencio, presta declaración. Entonces, si esto lo trasladamos al ámbito de las garantías, ya sea que tomemos esta declaración como medio de defensa o como medio probatorio, la imputada señaló que tomó el cuchillo. A confesión de parte, relevo de prueba, aplicamos reglas de la lógica. Otro argumento que utiliza el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es que al lugar de los hechos concurren los testigos, funcionarios policiales, quienes al momento de llegar a dicho lugar ven en la acera a la víctima atendida y también en dicho lugar se encontraba la acusada. ¿Cuál es la garantía de esto? Es que 2 testigos que concurrieron al lugar de los hechos deberían por lo menos poder declarar sustancialmente lo mismo, cosa que sí ocurrió en el transcurso del hecho. Entonces le damos cierta veracidad a estos dichos a través de una máxima de la experiencia. También el Tribunal de Juicio Oral Penal utiliza las declaraciones tanto del perito criminalístico como de la médico del Servicio Médico Legal de Antofagasta. Ambos peritos explican las metodologías y cómo llegan a las conclusiones que posteriormente sostienen. El perito criminalístico indicó que la sangre encontrada en el lugar pertenecía a la víctima y que la agresión que él sufrió era compatible también con un cuchillo que fue encontrado en el lugar de los hechos. Por su parte, la perito del Servicio Médico Legal señala que ya tuvo la vista, el dato de obtención de urgencia y la epicrisis, y señala que efectivamente la víctima sufrió una lesión en su zona torácica y que esta era compatible con un elemento cortopunzante. Entonces, ambas opiniones expertas que tienen cierto rigor metodológico llegan a la misma conclusión, y aquí nosotros utilizamos los conocimientos científicamente afianzados. Entonces, por estas razones, razonablemente, sumando al respaldo, no había olvidado el respaldo, ¿cuál es el respaldo que se utiliza acá? El mismo tipo penal, artículo 391, número 2 del Código Penal. Entonces, por todo esto, nosotros razonamos, o sea, el Tribunal de Juicio Oral Penal razonablemente puede señalar que Gabriela es culpable del delito de homicidio simple y merece la pena de 5 años y 1 día. ¿Qué pasa acá? Como yo les señalaba, dentro del modelo de Toulmin, existen ciertos argumentos que pueden socavar nuestra pretensión. ¿Qué cosa se puede utilizar como una refutación? Fue lo que señaló la defensa. O sea, nosotros vamos a concluir que Gabriela es culpable, salvo que concurra una eximente de responsabilidad penal. Siguiente. Entonces aquí nosotros podemos ver la matrix del derecho penal que nos dice este sistema escalonado, nos dice que nosotros no vamos a poder pasar a un nivel superior
sin antes tener por establecido el nivel inferior. O sea, si nosotros queremos llegar a la etapa de la imputación personal, vamos a tener que acreditar la antijuridicidad. Entonces nosotros, la defensa, al haber alegado, al haber ventilado un eximente de responsabilidad penal, lo que está atacando aquí es la antijuridicidad del hecho. Entonces nosotros, al haber, el tribunal finalmente estableció que la conducta sí era antijurídica, por lo que vamos a pasar también a ver. Entonces, por tanto, Gabriela era merecedora de esta pena. Siguiente. ¿Qué nos dice o cómo analizó el Tribunal de Juicio Oral lo penal esta eximente de responsabilidad penal? Parte diciéndonos que del cúmulo de testimonios que se recibieron, la convivencia, o sea, la relación que tuvo la acusada con la víctima no era pacífica, que existieron variados números de agresiones, discusiones que los mismos otros testigos también fueron señalando. Pero hace una salvedad respecto a la violencia de género, que no la debemos aceptar dentro de nuestra sociedad, pero la pregunta que ellos se hacen y que ellos responden, o que pretendieron responder, es ver si este historial de violencia justifica o no el actuar de la acusada, y el Tribunal de Juicio Oral Penal finalmente resuelve que esta respuesta es negativa. ¿Por qué es negativa? Pasamos a la siguiente. Entonces, salvo que concurra un eximente de responsabilidad penal. ¿Por qué el tribunal dice que esta violencia que afectó a la acusada no justifica el actuar que ella misma tuvo? ¿Por qué? Porque el requisito de la agresión ilegítima no es vago, no es amplio y no obedece a la existencia de un estado continuo de agresión. O sea, el tribunal, a partir de las pruebas que fueron señala que existían al menos 2 o 3 horas entre un hecho y otro. Entonces, cronológicamente, no podríamos estar hablando de una inminencia. También señala que la acusada, ante la insistencia de una persona que horas previas la había golpeado, decidió salir armada, y por tanto su actuar de esto de salir de la casa con un cuchillo, atacar a la víctima, no puede ser amparado ni justificado por el ordenamiento jurídico. Entonces aquí la lógica mandata justamente que una víctima de golpes permanezca refugiada y no salga para enfrentarse a su agresor. Esto lo utiliza como una máxima de la experiencia. Esto, por si acaso, yo no lo estoy inventando, está todo dentro de los argumentos del propio tribunal. Otro argumento que utiliza el Tribunal de Juicio Oral es que mal puede tenerse por reconocido una causal de justificación cuando la propia acusada desconoció en el juicio haber apuñalado a la víctima. O sea, no resulta, por tanto, lógico pretender justificar una conducta que se desconoce. Regla de la lógica. Por todo esto, posiblemente o razonablemente, nosotros tenemos que descartar esta eximente de responsabilidad penal. Entonces, el hecho efectivamente es antijurídico y nosotros podemos pasar al nivel de imputación personal y por tanto señalar que Gabriela es culpable del delito de homicidio simple y merece una pena de 5 años y 1 día. Siguiente. Entonces la pregunta que a mí me surge, luego de ver toda esta argumentación del Tribunal de Juicio Oral, es qué pasó con la violencia de género, porque como yo les señalé anteriormente, considerando donde se comienza a analizar esta eximente de responsabilidad penal, el tribunal parte introduciendo que la acusada con la víctima tenían una relación que no era pacífica, y la misma pregunta que ellos se hacen es ver si esta violencia justifica el actuar de la acusada. Pero como pudimos ver en el lámina anterior, en ningún momento dentro de su análisis analiza la violencia. Más aún si nosotros estamos hablando de violencia de género, en donde sí o sí vamos a tener que introducir un elemento que lo complejiza aún más, porque cuando estamos hablando de violencia de género, por regla general vamos a estar hablando también de patrones abusivos. Entonces, a mí las dudas que me quedan en relación, por ejemplo, con la inminencia, o sea, ¿qué es lo lógicamente predecible?
¿Qué era lo lógicamente previsible entonces en base a los hechos que fueron ventilados en el juicio oral? Si queremos ver también esto de la actualidad, o sea, que la agresión se esté materializando, que la lesión a este bien jurídico no se haya agotado. O sea, ¿cuándo se agota la lesión a los bienes jurídicos cuando estamos hablando de violencia de género? Esas son a mí las dudas que me quedan. Y finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal señala que no hay problemas interpretativos dentro de lo que ellos desarrollan. Yo sé que esto posteriormente lo va a hablar de mejor forma Rocío. Entonces, frente a esta sentencia, la defensa obviamente interpone un recurso de nulidad por la causal del 374E y causal del 373B. Finalmente la Corte rechaza la causal del 374 letra E, pero la acoge por la causal del 373 letra B, es decir, una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Siguiente. Entonces, ¿qué parte diciendo la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a estos hechos? Señala que la legítima defensa desde una perspectiva de género implica no solo analizar los hechos acontecidos el día que ocurrieron, sino que también efectuar una mirada retrospectiva a fin de poner atención a la raíz del problema que culmina con el ilícito que se sanciona. Entonces ahora pasemos a analizar los argumentos de la Corte, que como ya hemos dicho, señalan que concurre a la causal de justificación, revoca la decisión del Tribunal de Juicio Oral y dicta una sentencia de reemplazo. Siguiente. La Corte señala que una agresión inminente es aquella que es lógicamente previsible, de manera que un ataque inminente no es precisamente el que se está produciendo, sino aquel cuya realización es próxima. O sea, para la Corte se establecen los requisitos de una agresión incesante. O sea, el estado de maltrato va a subsistir a una acción determinada o inicial. Esto lo ocupan como una máxima de la experiencia. También, ¿qué señala la Corte? Que la acusada en el presente fallo fue víctima permanente de agresiones y malos tratos por parte de la víctima, y en ese orden de ideas, al haber sido perseguida por su agresor con evidente intención de continuar la golpiza que había tenido lugar horas antes, aprovechó un momento en que su agresor estaba en la fase de relativa calma para poder tener una posibilidad de éxito en su acción defensiva. O sea, se configura para la Corte un estado antijurídico de violencia inminente en contra de la mujer, siendo procedente a su respecto apreciar la existencia de una agresión incesante. Esto también lo ocupan como una máxima de la experiencia. Otro argumento que utiliza la Corte: no es fácil para una mujer maltratada definir cuándo la agresión alcanza su punto álgido, y por lo mismo se debe ser flexible a la hora de estimar el momento adecuado cuando reacciona defensivamente. O sea, generalmente, dice la Corte, la mujer para defenderse espera que la agresión se interrumpa o cese, y aquí por su inferioridad física no tiene reales posibilidades de defensa con éxito mientras la agresión se está produciendo. Otra máxima de la experiencia. Entonces, por todo esto, el tribunal estima que razonablemente se puede justificar la causal de justificación, y por tanto se va a tener que absolver a la imputada. Una cosa que no dije, pero ya para concluir mi intervención, es que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal solo analizó respecto a la legítima defensa la agresión ilegítima, no analizó la falta de provocación y no analizó tampoco la necesidad de un medio racional. Lo que sí hizo la Corte de Apelaciones, siguiente, para terminar, señala que la utilización de un cuchillo, el cuchillo que empleó la acusada para defenderse de su agresor, guarda con la proporcionalidad que exige la ley, toda vez que, atendida la dinámica de los hechos, la acusada no tuvo más alternativa que acudir a dicho medio. O sea, ¿por qué? Porque escapar de un lugar, una llamada a carabineros, muchas veces resulta ineficaz, y lo que más hace es posponer un episodio violento que posiblemente se va a terminar
realizando. Eso también lo utiliza como una máxima de la experiencia, y por todo esto la Corte finalmente señala que concurre la causal de justificación, entonces eliminamos la antijuridicidad y habría que absolver a la imputada. Eso respecto a mi intervención, y le doy el pase a Rocío. Gracias, Paola. También muchas gracias a Roberto, a todos los integrantes del Círculo Telemático que han participado en la gestión de esta actividad y la implementación virtual. Así que muchas gracias también por ese trabajo, muchas veces silencioso comúnmente, pero muy importante y clave en estos momentos. Respecto de esta sentencia, que Paola resumió bien sintéticamente, pero apuntó a los elementos más relevantes, hay que decir y recordar que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal señaló que no hay un problema interpretativo en la expresión inminente tratándose de la legítima defensa. Y eso lo señala expresamente apoyándose en el manual de Politov Matus Ramírez del año 2009. Y quiero destacar esto porque tenemos versiones de Matus Ramírez del 2021, 2020, y por lo tanto los autores han ido cambiando su pensamiento a lo largo del tiempo. No sabemos lo que diría Politov, pero quizás también pudo haber cambiado su posición. Entonces, de afirmar que no existe un problema interpretativo respecto de esa expresión, respaldándose en un documento del año 2009, desconociendo la extensa bibliografía que existe en el tema, es algo que llama la atención y preocupa. A uno como ciudadana, yo que no intervengo en tribunales, me preocupa que las decisiones se tomen basadas en elementos de esa época. Ahora, desde la perspectiva argumentativa, también es muy interesante el fallo porque modifica una tendencia jurisprudencial vigente durante mucho tiempo, que era resolver estos casos por la vía de o el estado de necesidad o el miedo insuperable, y da paso a cuestionar si acaso una causa de justificación es una solución mejor que una causa de exculpación. Y por lo mismo, el análisis que quiero proponerles hoy tiene que ver con el problema que el Tribunal de Juicio Oral niega, pero que está vigente y que la Corte reconoce muy bien, que es la agresión actual e inminente y cuál es el contenido que se le va a dar a esas expresiones. En general, podemos decir que todos estos casos quedan enmarcados dentro de aquello que entendemos como caso difícil. ¿Por qué? Porque son casos que no se pueden resolver con un mero silogismo. El modus ponens no se puede aplicar fácilmente, sino que por el contrario, necesitamos hacer un trabajo complejo argumentativo. Y en ese sentido, este fallo tiene dos grandes problemas. Uno es la inminencia y cómo la interpretamos, y el segundo es la perspectiva de género y la incorporación que hace la Corte en el fallo de este concepto. Sobre el primero, hay dos cosas que decir. La expresión inminente y la determinación de su significado va a requerir, como todo problema interpretativo, de la aplicación de un método interpretativo. Y también va a necesitar de un trabajo argumentativo. Al final voy a explicar cuál es la evaluación que hicimos con Paola del fallo, pero el fallo nos da a entender cuál método utiliza para llegar a esta conclusión. Y además, hay otro problema a propósito de la perspectiva de género y cómo la Corte la incorpora y el TOP también la incorpora, pero la perspectiva de género puede ser analizado como un problema de teoría general del derecho a través de dos grandes esferas. Una es la teoría de la argumentación y también la teoría de la prueba. Entonces, a lo largo del fallo, lo que tenemos es un discurso que pasa en algunos momentos por teoría de la prueba,
que en otros momentos pasa por la sede argumentativa, pero no está tan claro la forma en que la Corte introduce esta noción en los razonamientos. Comúnmente los tribunales no expresan de forma tan clara estas cosas, pero creemos que es algo en lo que se puede trabajar sin perjuicio de que el fallo, al romper esta tendencia tradicional, abre paso a un avance, en definitiva, de acuerdo a las cosas que les voy a decir un poquito más adelante. Entonces, lo primero, el Tribunal de Juicio Oral dice que la expresión inminente no tiene un problema interpretativo. Y eso es súper interesante porque la inminencia es una palabra evidentemente vaga. Queda dentro de esta denominada zona de penumbra de la que hablaba Hart. No sabemos cuándo empieza y cuándo termina lo inminente. Y eso tiene que ver con que el legislador hizo referencia a una palabra que habla del tiempo. Y cada vez que el tiempo aparece en nuestra ley, salvo que no se nos digan los minutos cronológicamente hablando, tenemos un problema de precisión. Es decir, tenemos una zona oscura que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Y eso es reconocido como un problema lingüístico derivado de la vaguedad de la expresión. Ahora, uno podría decir la vaguedad es un problema, pero en general la vaguedad es muy común y está presente en muchas leyes, no solo en las penales, porque el legislador trata de dictar reglas de carácter general. Entonces, al dictar disposiciones generales, necesito expresar palabras más bien con significados amplios. Y esto se presenta bien intensamente tratándose de las causas de justificación, lo que en sí mismo no es un problema, porque las causas de justificación tienen una función que beneficia a la persona que está siendo procesada y por lo tanto es aceptado la indeterminación de las causas de justificación de una forma más razonable que respecto a los tipos penales en que la indeterminación está totalmente prohibida, aunque sabemos que, claro, los tipos penales también hay que interpretarlos. Entonces, la vaguedad en sí mismo no necesariamente es un problema, sino que es una característica muy común en el derecho, pero hay que hacerse cargo de ella. Y si uno revisa la vasta doctrina existente en el tema, uno se puede dar cuenta de que el uso de las directivas lingüísticas, es decir, apelar solamente al cronómetro para definir lo que es inminente, es una solución insuficiente, insatisfactoria, porque lo inminente es aquello que no es actual, y aquello que no es actual es lo que no es inminente. Entonces terminamos en un círculo, en un círculo cerrado, sin salida, solamente si acudimos a el elemento literal en la interpretación. Sin perjuicio de eso, en la dogmática penal, normalmente la inminencia se define articulando el concepto con la agresión actual. Entonces, para entender qué es lo inminente, tenemos que entender lo que es actual. Y en ese sentido, la mayoría de los trabajos que se desarrollan en este tema tienen mucho que ver con vincular la actualidad, ya sea a la tentativa, como señala Villeman, o a la necesidad de defensa, como señalaba Rybakova, o a la conexión débil entre tentativa y actualidad, que es la postura que plantea Roxini Couso en Chile. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tratamos de entender qué es lo inminente, tenemos que ver qué es lo actual. Y al ver lo actual, tenemos que tratar de vincular la inminencia a aquello que está seguidito o al ladito, por decirlo así, de lo actual. Ahora, el criterio de la tentativa nos dice, vamos a tener una agresión inminente cuando la conducta está en fase de tentativa. Y eso es súper cuestionado porque la legítima defensa no exige la comisión de un delito, sino que exige una agresión. Así que ese criterio se puede descartar fácilmente. El segundo es el de la necesidad defensiva, que tiene que ver con que las personas no se encuentran obligadas
a aceptar ataques y están en condiciones de repelerlos incluso antes de que estos ataques lesionen sus bienes jurídicos. Y una tercera posibilidad, que es la conexión débil entre tentativa y actualidad, sitúa la inminencia en el momento que va hasta el fin de los actos preparatorios y el inicio de la tentativa. Entonces, retrocede aún más respecto de la primera teoría y ubica abstractamente la inminencia en ese tránsito de el fin del acto preparatorio hasta el inicio de la tentativa. Wilenmann también hace una propuesta particular y es súper interesante lo que señala, porque dice que en general la inminencia ha sido definida a partir de la conducta del agresor, pero se ha dejado de lado la definición de la inminencia desde la perspectiva del agredido. Entonces, esa ampliación, en definitiva, lo que hace es poner en tensión los derechos del agredido versus los derechos del que agrede. Si nosotros nos ponemos a revisar la inminencia desde la mirada del agresor, vamos a entender la inminencia en un momento distinto que la que entiende el agredido. Entonces, también lo interesante de lo que dice Wilenmann es no hagamos este análisis solo como un espectador, como un tercero, sino que posicionémonos desde la perspectiva de los sujetos que están involucrados y cómo ellos perciben esta agresión y esta defensa. Otra situación que también entra en juego cuando discutimos la inminencia tiene que ver con los delitos permanentes. Y eso es súper interesante porque cuando estamos frente a un delito permanente, la agresión es constante y por lo tanto se puede repeler el ataque mientras la conducta no haya cesado. Y eso esa idea es la que recoge el fallo al decir que estamos frente a una agresión incesante. Por lo tanto, las mismas razones que autorizan, de acuerdo a la Corte, las mismas razones que autorizan la legítima defensa en un secuestro, autorizarían la legítima defensa tratándose de un homicidio frustrado en este contexto. La Corte no recorre ninguno de los caminos de la dogmática alemana, sino que va al criterio de los delitos permanentes y la consumación que se prolonga a lo largo del tiempo. En el segundo nivel del problema, tenemos que darle una perspectiva diferente y más compleja, porque aquí no se trata de cualquier caso de legítima defensa, sino que se trata de la legítima defensa en el marco de una relación sentimental en el que está compuesta por un hombre y una mujer. Y el caso de la muerte del tirano doméstico, que se le conoce así tradicionalmente, lo desarrolló la Rauri y Cid el año 1995 en España, pero en Chile la profesora Mirna Villegas ya el año 2010 empezó a cuestionar la solución del estado de necesidad y del miedo insuperable y a proponer que podríamos trabajar estos temas con la legítima defensa. ¿Y cómo surge esto? Lo que hacen la Rauri y Cid es cuestionar la institución legítima defensa en el siguiente sentido. Ellos entienden que la disposición ha sido regulada y redactada desde una perspectiva neutra, es decir, no está pensada ni respecto de hombres versus mujeres, ni mujeres versus mujeres, sino que está configurada como una institución en la que dos personas, idealmente hombres más o menos de la misma contextura física, enfrentan una situación de agresión y defensa. Entonces, esa neutralidad del texto, según la Rauri y Cid, ha sido colmada por los tribunales con interpretaciones que, en definitiva, favorecen a hombres en estos contextos, pero perjudican a mujeres que se defienden porque ellas normalmente nunca van a poder acceder a la legítima defensa como institución, ya que ellas no pueden enfrentarse a su agresor frente a frente
de puños, por decirlo así, sino que necesita de un momento de calma o una circunstancia diferente para repeler el ataque, por la desproporción física que existe entre uno y otro. Por lo tanto, lo que cuestionan todos estos autores, más que la institución legítima defensa o el concepto, tiene que ver con la forma en cómo se interpretan las expresiones. Y por eso aquí me refiero a que hay un problema con esta llamada interpretación neutra, porque esa interpretación neutra desconoce el fenómeno y desconoce cómo ocurren las agresiones al interior de las parejas. Y estas agresiones son constantes en el tiempo, denotan una relación de poder, de control, en muchos casos se presenta el terrorismo íntimo, entonces se producen cambios psicológicos en la mujer y en el hombre de manera constante. Pero además de que tengamos problemas con esta interpretación que es llenada con una óptica masculina de la legítima defensa, tenemos un problema a propósito del bien jurídico. Porque si ustedes lo piensan, el fallo discute sobre el bien jurídico vida para el hombre, pero se olvida de que también en estos tipos de relaciones está en juego la vida de la mujer, y no solo la vida de la mujer, sino que también su libertad personal, su salud individual, incluyendo la dimensión psíquica y física, y por lo tanto, no solamente hay un bien jurídico, vida, involucrado, sino que tratándose de la mujer, está más otros bienes jurídicos que podrían configurar la agresión. Y esto nos lleva al tercer elemento que tiene que ver con las amenazas. La jurisprudencia chilena, tanto en el año 68 como en el año 2000, viene reconociendo que las agresiones verbales y las agresiones físicas forman parte de elementos relevantes para evaluar este tipo de situación. Entonces, las amenazas o la violencia física sí son constitutivos de agresiones constantes en el tiempo. Y en este sentido, también la ley de violencia intrafamiliar, cuando regula el maltrato habitual, también hace referencia a este estado constante de agresión a lo largo del tiempo, a propósito de la habitualidad. Entonces, no solamente tenemos un homicidio en juego, el homicidio del hombre en este caso, sino que también tenemos las amenazas y la puesta en peligro de la vida de la mujer como un elemento que puede ser objeto de la agresión y que luego es repelida. Ahora, teniendo en cuenta esto, el comportamiento común de los tribunales ha sido sancionar a las mujeres por parricidio, y cuando no hay parricidio, por homicidio con alevosía, y en los casos que no la sancionan, recurre, como ya dije, al miedo insuperable, al estado de necesidad defensivo, que en Chile no está regulado, y Van Bessel insiste en que es necesario regularlo para solucionar este tipo de cosas. Pero ¿por qué pasa esto? Hay un libro que les recomiendo que se llama Las homicidas, que escribió Alia Trabuco, que explica homicidios cometidos por mujeres a lo largo de la historia de Chile como casos emblemáticos, pero desde una perspectiva literaria. Y ella dice, y parte en el libro diciendo, estos casos llamaron mucho la atención pública porque las mujeres hicieron cosas que no se esperaba que hicieran. No es común esperar que una mujer repela un ataque. Y eso es lo que dice el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, cuando dice, la lógica nos plantea que la mujer debió haberse quedado escondida y no salir con el cuchillo a la calle, porque si sale a la calle, lo que está haciendo es tomar justicia por mano propia. Entonces, y ya vamos al plano de la venganza, superando la legítima defensa. Entonces, estas pautas sociales influyen en la decisión de tribunales, y normalmente si una mujer toma un cuchillo o usa un arma, que son las herramientas propias para vencer la inferioridad física, lo que el tribunal va a considerar es que en realidad obró con alevosía, obró con ensañamiento, a diferencia de un hombre, que puede matar a una mujer con sus propias manos, más rápidamente. Pero también tenemos la opción del estado de necesidad, que haciéndose una interpretación muy extensiva de sus contenidos se podría intentar aplicar. ¿Cuál es el punto? El efecto.
¿Por qué? Porque todos aquí sabemos, espero, que una causa de justificación entiende al hecho como típico, pero no antijurídico. Mientras que una causa de exculpación lo entiende como típico, antijurídico, pero perdonado. Entonces aquí la pregunta es, ¿vamos a perdonar a las mujeres? ¿O vamos a considerar que ellas podían defenderse en esos casos cuando han sido víctimas de violencia durante tanto tiempo? Ese es en el fondo el gran debate que hay aquí respecto de qué institución aplicar. Ahora, los conocimientos criminológicos juegan un rol súper importante en la sentencia porque ellos más o menos toman en cuenta como máximas de la experiencia aquellos datos que ya sabemos de cómo funciona la violencia al interior de las relaciones. Y eso es muy relevante al momento de construir la argumentación. Y también esto de la agresión incesante, entendido como un momento constante, extendido en el tiempo de agresión que justificaría la inminencia. Porque se espera que después de toda esa ola de violencia, el hechor, en este caso el varón, vuelva a atacar a la mujer. En el caso, la siguió, le pegó en la calle, golpeó la puerta, llegaron los vecinos, o sea, fue muy, y la golpeó también en público, con amigos delante, entonces fue muy evidente a todos el episodio de violencia constante por muchas horas que venía ocurriendo. Ahora, el tercer nivel de problemas tienen que ver con el derecho internacional que es convocado a aplicarse a este caso luego del cuestionamiento de la neutralidad de la disposición. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos lo que dice Larrauri y Cid y Villegas, de que la legítima defensa es una institución neutra pero colmada de contenido desde una óptica masculina, nosotros generamos una situación de discriminación a las mujeres porque ellas nunca van a poder optar a esta institución, porque nunca van a poder repeler un ataque de manera directa, cuerpo a cuerpo, con el agresor, cuando están frente a agresión en contexto de violencia doméstica. Les prohibimos el acceso a esta circunstancia. Por lo tanto, aquí lo que entra en juego son las obligaciones internacionales que impone tanto la Convención Belén do Pará como la CEDAW. Y en particular, el Tribunal CIDA, la Convención Belén do Pará, pero también la CEDAW impone obligaciones al Estado fundamentales. La primera, cuando usted detecta una igualdad formal, pero no sustantiva, actúe. Es decir, el Estado debe velar por igualdad material entre hombres y mujeres. No puede tolerar situaciones de discriminación en este sentido. Y eso también tiene que ver con el segundo principio rector de no discriminación. La CEDAW le dice al Estado, usted no puede discriminar directa ni indirectamente, ni por omisión ni por comisión, por decirlo así. Entonces, si usted constata que se está produciendo una invisibilización de un fenómeno, como sería la violencia doméstica, o si usted constata que nunca la mujer va a poder acceder en igualdad de condiciones a la legítima defensa, usted tiene el tercer principio, que es la obligación estatal de intervenir y de adoptar medidas positivas que eliminen esa discriminación. Y eso es lo que hace la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, es muy positivo el fallo porque distingue dos tipos de discriminación, tanto en la ley como en los hechos, y haciéndose cargo de eso, utiliza una institución interpretándola, permitiéndole el acceso que estaba tradicionalmente prohibido a las mujeres por la vía interpretativa. Para terminar, lo positivo del fallo es que da cumplimiento a los tratados internacionales que ya mencioné, asumiendo una desigualdad material que trae consigo la interpretación tradicional y activando al Estado en función de eliminar esa desigualdad. Segundo, reconoce que sí existe un problema interpretativo que fue desconocido por el TOP, a pesar, como ya les dije, de que hay muchísima bibliografía sobre esto, extensa. Tercero, considera que la mujer que se defiende actúa desarrollando una conducta típica pero justificada y no exculpada. Es decir, no estamos perdonando a mujeres que se defienden, estamos entendiendo que las mujeres ejercen un derecho de defensa, que es bien diferente para efectos de valorar la conducta. En cuarto lugar, se hace cargo de los antecedentes previos existentes de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la interpretación o no la interpretación, sino que la valoración del hecho es compleja porque acude
al historial de violencia y al hecho en sí mismo de la agresión. Entonces se hace cargo de eso y no invisibiliza el fenómeno que estaba experimentando esta mujer. Sin embargo, el fallo tiene, a mi parecer, de acuerdo a lo que conversamos con Paola, dos defectos porque tiene ciertos saltos lógicos que sería bueno completar y desarrollar en futuros fallos. Lo primero es que nos señala qué método interpretativo lo lleva a sostener esta interpretación de la inminencia. No sabemos si es el método teleológico, el sistemático, el histórico, si hay directivas primarias, secundarias, no lo dice. Solamente señala que para él, para la Corte, la inminencia es más amplia. Y en segundo lugar, incorpora la perspectiva de género expresamente, pero no sabemos si la incorpora, ya sea a través de la interpretación del concepto de legítima defensa o a través de la apreciación de la prueba, que son dos ámbitos distintos en los cuales usualmente opera la perspectiva de género. Así que para nosotras el fallo es un avance desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de las mujeres, tanto porque visibiliza una violencia estructural asociada a las relaciones de pareja, rompe un ritmo jurisprudencial de manera interesante, pero creemos que podría avanzar en estas dos aristas y que su avance contribuiría a tener más elementos para evaluar las razones que dio el tribunal, en particular la Corte, en la resolución del caso. Eso es cuanto habíamos preparado, así que muchas gracias por el tiempo y la disposición a escuchar. Gracias tanto a la profesora Paola Aburto y a la profesora Rocío Sánchez, que me quedé también en la presentación, muy interesante. Lamentablemente no pude presentarla, ya es conocida de muchos de nosotros. La profesora Rocío Sánchez es abogada, perdón, es doctoranda. Golden. Es doctoranda de la Universidad de Valparaíso, también académica de dicha casa de estudios y patrocinante también de todas las actividades del Círculo Telemático, no ella, sino que la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y también académica de la Universidad Andrés Bello. Así que agradecemos las palabras, la ilustración con respecto a un fallo que es histórico desde el punto de vista de la historia jurisprudencial chilena, que permite introducir la igualdad de género tan necesaria y de alguna manera tan contingente desde el punto de vista académico. Hace pocos días, a propósito de un requerimiento de dos diputados a la Casa de Bello, donde aquí tenemos también académicos de la Universidad de Chile, requirieron información con respecto a de qué manera esa casa de estudios, la Universidad de Chile, estaba estableciendo ideologías de género. Por lo tanto, es necesario introducir conceptos dentro de nuestras formas de expresión argumentativa. Y aquí tenemos destacadas exponentes, máster en dicha especialidad, que permiten situar los vocablos precisos para darle contenido a estos elementos que permite ilustrar el fallo. Concuerdo efectivamente que se acercan estas formas de tipo argumentativa a llenar estos contornos difusos, por ejemplo, en cuanto a la inminencia por parte del ente juzgador, pero siempre hay que mirar de manera integral todo el sistema de interpretación jurídica. Vemos que tenemos al alcance de los jueces las propias normas de la ley de violencia intrafamiliar, los propios tratados internacionales que incorporan la ley de violencia intrafamiliar, tales como los que mencionó la profesora Rocío Sánchez, y que de alguna manera están a la mano del ente juzgador en estos hechos que se someten a su conocimiento jurisdiccional. Por lo tanto, me parece interesante también los mensajes que entregan como conclusiones doña Paola Aburto y doña Rocío Sánchez en cuanto a que efectivamente tenemos herramientas para el análisis de casos como estos para poder tomarlos desde una perspectiva especial, que doten de igualdad tanto a las víctimas de estos delitos, que de alguna manera se confunde en algunos casos como este como victimario,
y también dotar de la perspectiva necesaria para hechos que tienen un historial que muchas veces se pierden en el hecho preciso que es materia de conocimiento del tribunal. Este fallo es histórico porque también sitúa un elemento temporal con respecto a aquellos acontecimientos que ocurrieron hacia atrás en el tiempo y que permiten construir este fallo revocatorio de la Ultísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así que dejo con ustedes también a las expositoras, a aquellos miembros que están presentes en esta sala, aquellas personas también que nos están siguiendo a través de las plataformas electrónicas, tanto del Estrado como del Círculo Telemático de Derecho Penal, para que puedan formular sus preguntas, ya sea a través del chat o directamente aquellos que también están aquí presentes, a las profesoras expositoras y brillantes expositoras. No quisiera olvidar también la destacada participación como organizadora también a una mujer miembro pionera de este Círculo Telemático de Derecho Penal, quien organizó las jornadas nacionales, ya internacionales, conocidas internacionalmente, de mujeres penalistas y criminólogas, la profesora Valesca Fuentealba, quien tuvo una destacada también y difícil misión de organizar este año a través de la Universidad Andrés Bello estas jornadas que muchos seguimos y que también otorgan y sitúan este tipo de temáticas muy necesarias para las épocas actuales que tenemos en nuestro país, de debate constitucional, por supuesto. Así que también va mi saludo y reconocimiento a la profesora Valesca Fuentealba en esta jornada y temática de género y derecho penal. Entonces dejo con usted entonces, el micrófono está abierto, el chat está abierto para aquellos que deseen formular sus preguntas a la expositora. Valesca, ahí quiere levantar la mano. Gracias, Roberto. Bueno, hola. Gracias por el injusto reconocimiento, porque en realidad el mérito fue de Rocío. Yo fui una hormiguita que hice lo que mi coordinadora de área me dijo que debía hacer, así que... Y te pido disculpas, Roberto, y el profesor Manuel Ángel González, porque con los dos estoy ya en estas alturas en mora, así que espero pagar prontamente mis deudas que tengo con ambos, pero a lo que nos convoca. Bueno, les agradezco al Círculo, como siempre, tener la posibilidad de participar en actividades tan interesantes como esta. Tomé nota, me interesa mucho el tema. Les agradezco a Rocío y a Paola que hayan compartido con nosotros sus reflexiones. En lo personal, que estoy bastante alejada de la argumentación jurídica, les agradezco mucho esos insumos. Y tengo dos consultas, a ver si me pudiesen orientar un poco. Porque como efectivamente dice Roberto, para nosotros fue trascendental este fallo. Y me consta, y a Paola, Rocío y varios de los integrantes también, que hace ya bastantes años, sobre todo mujeres, pero penalistas al fin y al cabo, hombres y mujeres deseaban o habían intentado tener un fallo similar a este. En mi consulta es si es que consideran que, ya alejándonos de la legítima defensa, si es que hubiesen algunas otras eximente de responsabilidad penal que pudiesen interpretarse con perspectiva de género y tener un resultado diverso al que tradicionalmente tenemos. Mi consulta va porque entiendo yo que la reticencia a la aplicación de la perspectiva de género es el principio de legalidad y la protección de las garantías del imputado hombre. Y me parece que no es... puedo comprender el planteamiento. Comprendo que hay obligaciones internacionales que hay que cumplir y que por lo mismo se hace necesario que el Estado en su totalidad, y en particular el Poder Judicial, avance en lograr mitigar las desigualdades materiales que existen. Entonces mi consulta es si es que ustedes consideran que podría haber alguna otra figura que tradicionalmente se entiende desde un modo de ver, y que con la perspectiva de género podría modificarse su planteamiento. Y la segunda consulta, y perdón, porque son temas amplios, quizás exceden con creces el objetivo de la ponencia. Pero es para reflexionar, no les pido simplemente una solución. Pero la segunda consulta es si es que ustedes consideran que pueda haber alguna vía para que estos fallos no causen tanta resistencia en algunos sectores. O sea, porque entendemos que el Poder Judicial tiene una Secretaría de Género y que a través de concursos de
en el cual cada uno de nosotros puede promover sentencias que se dicten con perspectiva de género, o que la Secretaría capacita a sus funcionarios del Poder Judicial, en fin, que concreta o procura concretar las obligaciones a las que se compromete el Estado. Y puede que así también otras instituciones como el Ministerio Público, como la Defensoría, pero salvo eso, desde la academia o desde las organizaciones civiles, ¿consideran ustedes que se podría hacer algo para que estas sentencias no causen tanta resistencia como actualmente en algunos sectores existen? Esas serían mis consultas y les agradezco nuevamente que hayan compartido sus reflexiones con nosotros. Como gusten, no sé, Paola, Rocío, les dejo la palabra. Pau, ¿quién parte? Tú. La primera pregunta es súper difícil, ¿vale? Estas reflexiones que yo les comparto y que trabajamos con Paola forman parte de la tesis doctoral que hice y están publicadas también parcialmente en un libro que se llama Imputación y Culpabilidad, que sacamos en la Andrés Bello, pero yo le dediqué mucho tiempo a la legítima defensa. Sé que el estado de necesidad, por supuesto, que también puede mirarse con perspectiva de género, y recuerdo que la reforma que se introdujo con el femicidio, los tipos nuevos de femicidio, se prohibió el arrebato de obcecación. Y esa circunstancia era clave interpretarla de otra forma. Y la interpretación de otra forma que puede haber llamado una perspectiva de género era más bien la perspectiva científica de cómo entendemos las emociones o la perspectiva psicológica. Ahí había un nicho súper interesante de trabajo para repensar la institución a partir de la forma en que había sido interpretada. Ahora está prohibida para aplicarse en estos casos, entonces ya no vale la pena esforzarse mucho en eso, pero durante mucho tiempo sí fue un espacio amplio. Y aparte de las eximentes, hay un tema que a mí me viene dando vuelta hace harto tiempo, a propósito de una exposición que le escuché a la profesora Girao, que tiene que ver con los tipos penales de femicidio, y que los tipos penales también pueden mirarse con perspectiva de género muchas veces, pero en el femicidio, que es como eminentemente de género, no se está aplicando del todo la teoría de género. Y, por ejemplo, las personas que no se reconocen como binarias quedan fuera de esto. Y esta delimitación de los sujetos activos y pasivos también es bien cuestionable desde la perspectiva del género en sí. Y, por ejemplo, una profesora mexicana un día me decía, yo no entiendo por qué ustedes tienen ese femicidio. Pues si una mujer puede matar por razón de género, ¿por qué no? Así como... entonces, hay varios espacios, no solo en las eximentes, sino que en general hay hartos rincones del derecho penal en el que se podría hacer un estudio en particular. Yo le dediqué mucho tiempo quizá a la legítima defensa y me volví loca un poco ahí, pero hay espacios. No sé si Paola ve otros. Yo comparto lo que dice Rocío, pero quizás como para contestar podríamos, no sé, quizás el miedo insuperable podríamos también verlo desde una perspectiva de género, pero que yo tampoco he analizado, pero para responder una posibilidad que sería interesante, quizás un análisis con perspectiva de género. Y no sé si, Rocío, la segunda pregunta. Vías para que los fallos no causen tanta reticencia. Esto es lo que estamos haciendo. Yo me había fijado que los temas que trabajaban en el círculo eran temas bien contingentes y pensé, bueno, ¿qué más contingente que la teoría de género en el derecho penal? Y por eso es que, si bien no precisaba nunca el fallo que íbamos a trabajar, siempre dije género, ahí nos vamos a meter. Este ejercicio de conversar y de plantear que a lo mejor no es tan alocado lo que estamos proponiendo, creo que va generando un cambio, pero es un cambio muy paulatino, a pesar de que tengamos obligaciones internacionales. Desde la academia, estos ejercicios son fundamentales.
y Paola, que tiene algo más de contacto con las instituciones, quizás podría dar una apreciación más completa. ¿Cómo evitamos esta reticencia? También es complicado, porque si, como bien dicen, existe efectivamente la Secretaría de Género al interior del Poder Judicial y tiene cierto eje estratégico, pero considero yo que la Secretaría de Género, aún ya después de, si no me equivoco, 4 años desde su creación, sigue fallando en la sensibilización respecto a estos temas al interior del Poder Judicial, al interior de quienes imparten justicia, al interior de quienes trabajan o realizan sus labores diarias en pro de esta función judicial. Entonces, como dice Rocío, nosotros podemos hablar sobre esto desde la academia, pero todavía yo considero que la Secretaría de Género está al debe al interior del Poder Judicial. O sea, existen los subcomités de género, en las cortes de apelaciones, pero no existe un trabajo consolidado a lo largo de todo el país por parte de la Secretaría de Género. Todos los operadores en general, uno está viendo esfuerzos por empezar a discutir la problemática en la Defensoría, en el Ministerio Público, se han creado unidades especializadas, pero el camino es largo, yo creo, y hay que tener más paciencia de la que uno quisiera. Yo quisiera agradecer a ambas expositoras. De verdad valió la pena esperar que Rocío nos ilustrara con la temática o nos develara la temática de este conversatorio. Esperamos desde marzo que se definiera, pero llegó en muy buen tiempo y eso yo lo agradezco. Yo quiero reconocer también lo que dice la profesora Aburto en cuanto a que hay un interés, por lo menos en lo formal, y puedo dar cuenta que también en materias un poco más, o en crear una orgánica un poco más profunda. Este conversatorio, sin duda, yo creo que es de relevancia no solamente para el círculo, sino para aquellas personas que quizás van a visitar, futuros alumnos, este conversatorio. Y quisiera también decir que efectivamente dentro de los formales, desde la cadena judicial, hay cursos de perfeccionamiento tanto para funcionarios como para futuros jueces, el programa de formación. La Fiscalía, ahora dentro de la reciente nominación de la Fiscalía Oriente, creó y siguió el ejemplo de la Fiscalía Centro Norte, la Fiscalía Oriente, de crear una fiscalía especializada en género y delitos sexuales. Lo mismo, la Defensoría tiene unidad de estudio, el Poder Judicial, no solamente desde el punto de vista de género, sino que también de lo que decían argumentativamente, de un lenguaje claro en el razonamiento jurídico que llevan a tomar determinadas decisiones en los fallos. A lo mejor hay que enfatizar, hay que seguir profundizando en ello, y yo creo que la labor que ustedes han desempeñado el día de hoy es una labor muy relevante y que va a quedar, sin lugar a dudas, en aquellos operadores que participamos en el sistema y aquellos seguidores, alumnos y profesores que van a poder visualizar este conversatorio. Quisiera también saludar, antes de dar la palabra a quien nos sigue, don Guillermo Arregada de Ciudad de México, que saludó a través del chat. Está levantada la mano por parte del profesor Náquira, así que dejo la palabra a Roberto. Muy amable, Roberto, y desde ya muchas gracias a las profesoras Sánchez y Aburto. La verdad es que la intervención me ha gustado mucho, y aparte porque ha hablado de temas que la verdad es que no se ve muy en el día a día, a lo menos lo que me ha tocado a mí. Sobre todo agradezco mucho la explicación sobre la interpretación neutra, porque al final del día esa es una de las materias que obviamente se resiste al día de hoy, porque la interpretación neutra, mal que mal, busca una suerte de igualdad ante la ley. Entonces ahora me están diciendo, no, pues es que ya no la puedo aplicar igual, tengo que empezar a reconocer fenómenos que no están. Entonces, y eso lo lleva a ustedes justamente a señalar de que, oiga, si el derecho penal no es solo el Código Penal, sino que además hay tratados internacionales que tenemos que complementar. Entonces, no es que estemos dando una suerte de mejor estatus, sino que estamos estamos equiparando la cancha. Eso, y me parece muy loable, y les agradezco nuevamente justamente esta situación. Ahora respecto de la pregunta en concreto, porque me quedo dando vuelta y que lo dijeron en algún momento de la presentación, que fue
que en algún momento el tribunal, y no recuerdo si fue el de primera instancia o el de segunda instancia en la Corte de Apelaciones, que supuestamente la víctima habría estado, perdón, la imputada en este momento habría estado bajo una suerte de compromiso cognitivo, emotivo, justamente por el episodio que estaba viviendo, que es completamente entendible, y se entendió o se subsumió respecto de la hipótesis en esto de la... ¿cómo se llama?, de la inminencia, y que podemos jugar a esto de que esto puede durar mucho, puede durar poco, dependiendo del caso. La pregunta es, bien, esa es una posibilidad, ¿y cómo el tribunal podría, por ejemplo, descartar, si es que lo hizo, no sé si lo habrá hecho, la situación de, por ejemplo, los atenuantes pasionales, en el sentido, que en doctrina se conoce como pasionales, del número 3, el número 4, el número 5 del artículo 11, en donde, sin perjuicio que el número 5 y uno ya sabe que requiere un estado acreditado de esta situación especial que está viendo la persona, de alguna manera permite esta posibilidad de incluso cobrar venganza, como es el número 4, o el actuar justamente de manera inmediata a una ofensa en el número 3. ¿Por qué yo elijo lo planteado en este escenario y no, por ejemplo, estas otras? Eso pensando en voz alta, por supuesto, si me podrían comentar. Gracias, Roberto. Sí, a ver, lo que yo creo que pone muy claro tu pregunta en cuestión y en tensión es cómo los tribunales se hacen cargo de materias que no dominan, en el siguiente sentido. Los abogados no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no tenemos conocimiento sobre eso. Entonces, lo que hacen comúnmente los tribunales es como en el fondo como aplicar lo que dice la doctrina, dan una respuesta más o menos rápida, pero no hacen un proceso de interpretación, podría ser, sí, de interpretación de los contenidos de acuerdo a estos datos que vienen dados por las otras disciplinas, como que somos muy cerrados en nosotros mismos y en lo que dicen los dogmáticos, pero no miramos lo que está afuera. Y eso, en el fallo del TOC, se ve cuando dice, bueno, porque se discutió la irreprochable conducta anterior y también se discutió la colaboración sustancial. Entonces, a propósito de eso, también sale de que ella dice, yo no sé cómo el arma llegó de mi mano al pecho del agresor, que es lo que decía Paola. Y eso para el tribunal era sinónimo de que la mujer había cobrado venganza. Siendo que si uno conoce un poco de psicología, puede entender que en un contexto de agresiones constantes, permanentes, no sé qué, la mujer no va a reaccionar de la misma forma que un ser en una situación de calma y de tranquilidad y de paz. Entonces, yo creo que en general, al no tener conocimiento sobre estas temáticas, las decisiones no apuntan bien a utilizar los instrumentos que nos ayuden. Y también hay que ser cuidadoso con las circunstancias, porque las circunstancias también han sido interpretadas de una forma que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que dice la psicología. Y muchas veces uno habla con psicólogos y se ríen de uno. Porque es verdad, pero es así, porque no estamos entrenados en eso, no es nuestra área. Entonces, yo creo que valdría la pena darle como lo hacen Akira, darle una revisada al derecho penal mirando como con perspectiva psicológica. Y concuerdo que las circunstancias también podrían utilizarse. Si no hay legítima defensa, esta conmoción podría valer para argumentar otros elementos. Muchas gracias, Rocío. El profesor Juan Carlos, no sé si levantó la mano hace rato, lo vi que está, no sé si quería intervenir, don Juan Carlos. Está sin audio, don Juan Carlos, está sin audio. Digo, muchas gracias, profesor Roberto Contreras. En primer lugar, yo quiero saludar una vez más a todos y a cada uno de los asistentes a esta interesante conferencia. Y más allá de eso, por cierto, felicitar a las dos exponentes, tanto a Rocío como a Paola, porque desde mi ángulo, desde mi punto de vista,
Yo he percibido, como dice el profesor Náquira también, he percibido cuestiones que no se encuentran exactamente todos los días en el punto de análisis de las situaciones del derecho y particularmente del derecho penal. Hay varias reflexiones que han venido a mi mente. En primer lugar, a mí me parece muy aplaudible que se abran las ventanas de todo lo que dice relación con la justicia para poder comprender y colocar en su justa dimensión a la situación postergada en que se encontraba la mujer, sometida generalmente a las labores domésticas, a la voluntad del marido, relegada a funciones de carácter secundaria. Se veía con espanto hace años atrás que una mujer pudiera acceder a estudios superiores, se veía o era mal mirado que fuera a la universidad, y una serie de cuestiones que se arrastran particularmente quizás en nuestra cultura de manera muy negativa, de modo tal de que el análisis de una sentencia de esta naturaleza, que naturalmente es pionera, como la de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en su rol 648 del año 2021, importa necesariamente una revisión de conciencia y particularmente una culturización para todos quienes tengan conocimiento de la misma, ya sea en su carácter de jueces, abogados, profesores o público en general. Va abriendo en definitiva con puertas, se va abriendo el diálogo, se van sumando otras disciplinas, como lo dicen las profesoras exponentes, en el caso concreto de la psicología, que nos van llevando a un mundo de mayor comprensión, de mayor interacción en cuanto a las disciplinas concurrentes. Sí, es efectivo. A mí me trajo inmediatamente a la mente el concepto de la inminencia, de lo inminente, en su contraposición con lo actual, como señalaba Rocío al hacer esa comparación magnífica con respecto de los delitos de consumación permanente. Léase, por ejemplo, ¿no es cierto?, el secuestro. Y resulta de que ese es un buen punto de partida como para poder, digamos, analizar el concepto y alcance de la inminencia en este nuevo acontecer al cual nos está llevando la doctrina y particularmente lo que se ha dicho. De modo tal de que yo me voy muy satisfecho, me voy lleno de inquietudes. Estas cosas en realidad, cuando uno concurre a este tipo de conferencias, la verdad es de que a veces uno sale con mucho más inquietudes y muchas más dudas que tenía que cuando entró a la conferencia. Y concurre el drama del intelectual. El intelectual que lo puede captar más que lo que capta quien no lo es y que en definitiva tiene en sus manos limitadísimas posibilidades de cambiar los rumbos. Ahora, dicho eso, quisiera yo hacer una consulta a la profesora Rocío, porque ella decía de que en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta existían dos puntos débiles en cuanto a la inminencia. En cuanto uno de ellos estaba determinado, al parecer, según entendí, por la carencia de fundamentos de apreciación de la prueba, en tanto que el otro estaba determinado por la carencia de, o sea, que la Corte no acusa el método con el cual trabaja para la interpretación de la inminencia. Es esa la consulta que yo quisiera hacer a la profesora Rocío, si se pudiera explayar un poco en esos dos ámbitos para tener una claridad mayor. Y muchas gracias, profesor Roberto Contreras, y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Bueno, profesor, sí. No es común que los fallos expresen del todo los razonamientos. Siempre uno tiene que ir como leyendo entre líneas para ir pillando las pistas de cómo se llegó a la conclusión. Y en materia de interpretación son pocos los fallos que expresan las directivas interpretativas que usan. Y cuando uno los encuentra, los usa para enseñar algo en clase. Son poquitos. Pero creo que, o sea, sí, que si queremos hacer un trabajo serio
y mejorar paulatinamente en este esfuerzo común de todos para equiparar la cancha, como decía Roberto, lograr la igualdad material efectiva. Hay que esforzarse también en hacer el ejercicio interpretativo completo. Entiendo que este es un fallo pionero y se agradece, pero también podemos mejorar en eso. Ahora, hay una corriente también doctrinal que está cuestionando el uso de las reglas del Código Civil y eso tiene que ver con los enfoques argumentativos y las escuelas a la cual adscriben los profesores. Pero el Código Civil puede tener un rendimiento mucho más extenso del que realmente se le saca en materia penal. Y si uno, no sé, revisa las técnicas de interpretación de Chiassoni, por ejemplo, y trata de ver y conjugar el Código Civil, uno puede tener muchísimas herramientas interpretativas. A mí me da la impresión que el tribunal lo que trata de hacer es hacer predominar el método teleológico o sistemático por sobre el literal, pero no hay tantas, o sea, pero esto es una deducción que se hace a partir de la solución. No tenemos el paso previo de cómo se llegó a eso. Así que ese es un desafío también. Yo soy feminista, estoy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad material, pero también hay que reconocer cuando nos falta trabajar en algunas cosas. Y esa falta, esperemos que se subsane, porque esperemos que este no sea el último fallo, sino que hayan varios y que quizás se pueda complementar esa dimensión argumentativa que queda omitida en este fallo. Muchas gracias, profesora Rocío. Gracias también a don Juan Carlos por su pregunta. Saludamos también a don Rodney, que nos sigue y que también hace una reflexión en cuanto a incorporar dentro de la malla curricular temas de psicología jurídica, criminal, aparte de los cursos de especialidad de criminología, que aquí también tenemos al profesor Rosa, profesor de criminología de la Universidad de Chile. Y también son labores que tienen que ver con la cultura cívica que se ha dejado de lado también dentro de los estudios de enseñanza media tan necesarios para también tratar estas temáticas tan relevantes. Agradecemos entonces a todos aquellos quienes nos han seguido a través de las transmisiones del Círculo Telemático de Derecho Penal. Si no hay más preguntas, a lo mejor de aquellas personas que se encuentran aquí presentes, agradecemos también las brillantes ponencias de doña Rocío Sánchez. No sé si quiere decir, o doña Paola Aburto, alguna palabra al cierre como reflexión de esta jornada. Dejo abierto también el micrófono a aquellos que quisieran también dar unas palabras a modo de conclusión o de reflexión en torno a estos temas. El profesor Rosa ahí levantó la mano. Muchas gracias, profesor Contreras, y un fuerte saludo a don Juan Carlos, gusto saludarlo, Manuel Ángel, y también a todos los que pertenecemos a este círculo telemático y las brillantes exposiciones de las profesoras Sánchez y Aburto. Solamente quiero relevar, destacando en esto una incipiente consideración del aporte de la criminología al desempeño de la judicatura. Porque claramente en los dos procesos criminodinámicos de la formación de la personalidad de quien comete la acción, que no la vamos a llamar delincuente en este momento, junto con el proceso de desencadenamiento de la conducta criminal, son dos propuestas de abordaje que ustedes formulan con una precisión milimétrica, por cuanto hay que considerar aspectos subjetivos de quienes concurren a la acción criminal, en sus hitos biográficos, en su formación, en estas relaciones de pareja que son altamente criminógenas por sus dinámicas propias y que deben ser consideradas por la judicatura, pero también en el momento de ejecución o desencadenamiento de la conducta criminal a propósito de delitos de cortocircuito, delitos pasionales y que no obedecen a las tradicionales perspectivas de la elección racional. Como que, digámoslo así, la imputada tiene un momento, una fracción de segundo, la oportunidad de hacer una ponderación costo-beneficio de qué tanto gana o qué tanto pierde, sobre todo aquellas que después de
de estas determinaciones asisten a la destrucción de la familia, muchas veces con hijos de por medio que van a quedar en una situación de vulnerabilidad y que yo creo que son las razones que retrasan muchas veces el denunciar a la justicia los abusos de las que ellas son víctimas. Así que solamente no tengo ninguna pregunta, quedó todo súper claro y quiero relevar, destacando el aporte de la criminología que gracias a ustedes está siendo considerada también en estas temáticas. Muchas gracias. Gracias, profesor Rosa. Doña Rocío, no sé si doña Paola, si quieren manifestar algo al cierre, el micrófono es suyo. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un gusto revisar este fallo con Paola, que se maneja muy bien en el método de Toulmin. Como se dieron cuenta, es complejo de aplicar, pero nos da claridad para tratar de descifrar los fallos. Así que gracias a ella por acompañarme en esta travesía y gracias a ustedes por el espacio y por las preguntas y las críticas y comentarios honestos en un ejercicio, como dice el profesor aquí, intelectual fraterno. Bueno, también concuerdo con lo que dice Rocío, muchas gracias por la invitación, por escucharnos, y también esperando que esta sea la grieta de las nuevas formas que se vaya desarrollando en el derecho penal. Que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera también, a modo de agradecimiento, yo estoy, como Círculo Telemático, estamos agradecidos. Gracias a esta conferencia alcanzamos los 1.500 seguidores en Facebook de la página del Círculo Telemático, así que se unen también a todas nuestras plataformas que permiten transmitir y alojar todas estas brillantes ilustraciones, ponencias de nuestros destacados miembros invitados, y también agradecido a todos nuestros seguidores que día a día comentan también nuestras ponencias, nuestras publicaciones, nuestros comentarios de opinión, que a veces lo hacemos con solo el ánimo de colaborar desde que nació esta institución a la discusión de la dogmática penal, criminológica y todas las áreas y ciencias relacionadas. Nos despedimos entonces de todas aquellas personas que nos han seguido. Reitero mi agradecimiento a las brillantes expositoras del día de hoy. Claramente, yo creo que es la enseñanza que nos han dejado en un lenguaje muy claro, muy accesible y de una manera también dinámica, y que nos ha permitido ilustrar este fallo pionero en materia de situar efectivamente materias de género tan importantes en este tiempo. También los dejamos invitados a nuestro próximo conversatorio, donde tendremos al profesor Guillermo Améstica Zavala. También la Quinta Región se toma estos últimos conversatorios, ex defensor penal público, es egresado también de la Pontificia, tiene vínculos con la Universidad de Valparaíso también. Actualmente está desarrollando el curso para ser futuro juez en la Academia Judicial, y nos expondrá el profesor Guillermo Améstica Zavala el día 25 de noviembre. La temática es justicia restaurativa y terapéutica, y el título de su ponencia es La justicia restaurativa desde la perspectiva de la política criminal, un debate necesario. Los dejamos invitados entonces para jueves 25 de noviembre a las 19 horas, ya les mandaremos las coordenadas de conexión, así que agradecemos a todos nuestros seguidores, a aquellas personas que nos han acompañado el día de hoy de manera directa, de manera indirecta a través de nuestras plataformas digitales, y les deseamos que tengan un buen término de semana y de jornada. Así que, sin más, me despido y saludo a todos también los integrantes y miembros de este Círculo Telemático de Derecho Penal. Muy buenas noches a todos y a todas.